Ahí está. Buenas tardes a todos. Bienvenida a la disertante del día de hoy, colega, docente y amiga de la casa, escribana Verónica Torres, al presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes y miembros de comisión directiva, a las autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, a los colegas de Capital, del interior y de otras provincias que siempre nos acompañan. Soy el escribano Cristian Yallisquia, coordinador de la Comisión Especial de Notarios Nobles del Colegio de Escribanos y miembro de la Comisión de Prensa, y en esta oportunidad me voy a desempeñar como moderador del sexto foro del ciclo anual de capacitaciones organizado por el Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes en conjunto con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, en el marco de un convenio suscrito entre ambas instituciones. Cedo la palabra al presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes, escribano José María Botelo, quien dará la apertura al foro. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer la grata presencia que tenemos de todos los colegas del interior que nos reunimos hoy para compartir esta charla con nuestra querida disertante Verónica Torres. Para nosotros, continuar con estos foros de capacitación que tenemos organizados, como bien dijo Cristian, con la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales, realmente es muy enriquecedor para todos nosotros, para todos, y motivador para todos los temas que son de gran importancia como este que lo va a tratar Verónica. Quiero agradecer profundamente a Verónica Torres, que para nosotros es un honor y un placer que nos acompañe hoy, que comparta con nosotros esta charla. Y como bien dijo ella, esto es lo que quiere ella que sea más bien una reflexión, no sea más que una disertación que podamos conversar entre todos. Gracias a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en la persona de su decano, el doctor Mario Villegas, de su vicedecana, la doctora Hilda Zárate, y los profesores. Pero realmente y quiero resaltar y agradecer al Colegio de Escribanos en el grupo de capacitación, en la comisión especial de capacitaciones que tiene, del ciclo de cultura y conferencia, a Mariela Miranda, a Cristian, a todos los que denodadamente trabajan para que esto pueda llegar a todos en la provincia, sobre todo de Corrientes, a todos los colegas. Así que nuevamente, Verónica Torres, muy bienvenida. Muchas gracias por compartir con nosotros esta disertación. Muchas gracias, escribano. Bueno, hoy el tema a tratar es sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, constitución, prórroga y reconducción. Y brevemente, para presentar a la disertante, haré mención a los aspectos más destacados de su currículum. La doctora Verónica Nidia Torres, abogada y escribana egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNE, magíster en procesos de integración regional con la tesis Control Regional de Fusiones, doctora en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNE con la tesis Responsabilidad por daños por conductas anticompetitivas. Fue secretaria general académica de la UNE, mandato cumplido, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNE, también mandato cumplido, presidente pro tempore del Consejo de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales, presidente de la Comisión de Interpretación y Reglamento Consejo Superior UNE, integrante como miembro par en la evaluación de carreras de posgrado. Ejerce la docencia universitaria desde el 25 de abril de 1983. Actualmente es profesora titular por concurso de las cátedras de Derecho Empresario y del Mercado y Derecho Societario de la Facultad de Derecho de la UNE y docente de posgrado de la misma facultad. Investigadora categoría 3 en el Programa Nacional de Incentivos, directora de tesis de grado, posgrado, becarios, investigadores y profesora tutor de becarios de la Universidad Nacional del Nordeste, jurado titular en concursos docentes, jefe de trabajos prácticos, profesores adjuntos y titulares, docente invitada de la Facultad de Derecho de la UBA, conferencista y panelista en congresos, conferencias y seminarios de Derecho Comercial,
autora y coautora de publicaciones científicas y ponencias. También fue miembro del Consejo de la Magistratura en la provincia de Corrientes por la Facultad de Derecho, conjuez de la Corte Suprema de Justicia. Fue, bueno, es vocal integrante de jurados para el concurso de la magistratura en la provincia de Corrientes por la Facultad de Derecho, convencional constituyente provincial y municipal. Antes de ceder la palabra a la disertante, les recuerdo silenciar sus micrófonos y la metodología a seguir será que luego de la exposición se abrirán tanto el chat como habilitar los micrófonos para las consultas que deseen realizar. Queda en uso de la palabra, escribano. Bueno, de nuevo, bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, José, Cristian, Mariela. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento al Colegio de Escribanos, a las comisiones de cultura y conferencias y de prensa que organizan estos cursos. Y aparte siempre estos encuentros y estos espacios como para debatir, analizar, reflexionar sobre cuestiones cotidianas del ejercicio profesional, siempre son un espacio de aprendizaje mutuo. De manera de que, bueno, mi agradecimiento a ellos por haberme tenido en cuenta para estos ciclos de capacitación. Y bueno, y un agradecimiento muy especial a todos ustedes que en un día de la primavera, un día del estudiante, están hoy aquí, bueno, dándome este tiempo para, bueno, sobre todo para escucharme en las cosas que pueda aportarles desde nuestra formación en la facultad. Y bueno, sobre todo especialmente en este día de la primavera, vine con unas flores que queríamos que se viera, pero bueno, no logramos ponerla de manera que se las muestro para que, bueno, nos inspire un poco y nos alegre esta tarde, que tan linda fue, con un poco de calor ya, pero bueno, es nuestro verano en Corrientes que ya empieza a vislumbrarse. Bueno, dicho esto, también quisiera tomarme unos minutos antes de entrar de lleno en los temas para comentarles que en el día de ayer, no sé si ustedes habrán visto en las redes y en la página de la facultad, se hizo un evento en la facultad que, bueno, se trata de unas jornadas de estudiantes de las cátedras de Derecho Comercial, hoy las de Derecho Empresario y Societario, luego de la reforma de nuestro plan de estudio, en el cual, bueno, además de la entrega una distinción de profesores honorarios al doctor Vítolo, Daniel Roque Vítolo, y al profesor Eduardo Barreiro Delfino, se hizo también un homenaje a Hilda Zárate, que este año, sobre fin de año, cumple la edad reglamentaria y, bueno, se va a jubilar. No se va a ir de la facultad porque ya le dijimos que no se va a ir, quedará seguramente en el posgrado trabajando con nosotros, pero bueno, es una etapa muy importante en la vida de Hilda. Esto viene a cuento, bueno, esto se trata de unas jornadas que nosotros hacemos hace 32 años, en la cual los chicos, los estudiantes, exponen y trabajan sobre temas específicos y puntuales de derecho empresario y societario. El tema que comento ahora, sobre todo porque tiene mucho que ver con esto que vamos a hablar ahora, es la exposición final que hizo el doctor Vítolo, que se transmitió por canal de YouTube de la facultad y está grabado. Así que les recomiendo muy especialmente, no es una exposición muy larga, pero que nos plantea el momento en el que estamos viviendo respecto de la legislación societaria en nuestro país. Él habla de que, bueno, de la revolución, de la explosión de los paradigmas en materia de derecho societario que nosotros manejábamos hasta hoy,
y que hoy estamos en algo que, como en la cresta de la ola, él visualizaba esta situación con relación al derecho societario. Que no sabemos qué va a venir, pero indudablemente los paradigmas que nosotros veníamos manejando con una ley de derecho, de la ley de sociedades comerciales, hoy ley general de sociedades, muy atravesada, y ahora lo vamos a comentar, por la legislación, no sé qué pasó con mi... A ver, no sé, algo, ahí está, ya, sí. Con la legislación, con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, indudablemente esa estructura de la Ley de Sociedades Comerciales del año 72, rígida, de tipos específicos, hoy se ha, ya desde antes, pero ha terminado de implosionar y de modificarse, y que va a dar nacimiento a algo nuevo, que es lo que se está gestando en este momento. Dicho esto, y les recomiendo muy especialmente porque, bueno, el doctor Vítolo, no sé si ustedes lo conocen, es un profesor de muchos años y aparte con mucha didáctica, da ejemplos muy específicos, aparte de su conocimiento y de su formación. Es muy gráfico lo que comenta respecto de la situación de la ley de sociedad. Y sobre todo teniendo en cuenta, bueno, la prioridad, y eso lo vamos a ir viendo, de el acuerdo de las partes, fundamentalmente, y que es algo que nosotros tenemos que, por un lado, respetar, y en cierta medida, y esa un poco es también nuestra función, de plantear los pros y los contras, las cosas a favor y los inconvenientes de lo que quieran pactar nuestros clientes. Bueno, dicho esto, quisiera, antes de ir de pleno a la constitución, prórroga y reconducción en estos tipos de sociedades, hacer una pequeña introducción de las características que tiene, un repaso de las características que tienen las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas en nuestra legislación. Por un lado, bueno, la característica fundamental de estas dos sociedades, en la SRL un poco más discutida, después lo podemos ampliar un poquitito, que se trata de sociedades institut sociedades de capital. La SRL tiene la discusión permanente si era una sociedad de personas, una sociedad de capital o una sociedad mixta. En la legislación y también incluso con la reforma de la ley 22.903, la SRL mantuvo características de sociedades personalistas y la asimiló en cierta medida a la sociedad de capital. La sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad cuyo capital se divide en cuotas, que tiene un número máximo de socios, que tiene organismos diferenciados, tiene fundamentalmente una gerencia. Todo eso lo vamos a volver a repasar cuando hablemos puntualmente en lo que debe contener el contrato constitutivo con respecto a la gerencia. Tiene una gerencia, esta gerencia puede ser unipersonal o plural. En el contrato constitutivo se podrá establecer la forma que va si fuera plural, cómo se va a organizar esa gerencia plural. Con respecto a la responsabilidad, los socios responden en forma limitada a las cuotas que suscriban o adquieran, con la particularidad de que en estas sociedades se pueden, de acuerdo a la norma general, los aportes tienen que consistir en obligaciones de dar bienes susceptibles de ejecución forzada, dinero o bienes. Y si fueran dinero, acuérdense la distinción respecto de la suscripción e integración, los aportes
en especie tienen que suscribirse e integrarse totalmente al momento de la constitución, y los aportes en especie se deben suscribir totalmente y se pueden integrar como mínimo un 25% y el resto en un plazo que no exceda de 2 años. Con respecto a esto y con respecto a la responsabilidad, sobre todo en el caso que tuviéramos menores, hay que tener en cuenta que la responsabilidad limitada tiene una particularidad con respecto a los bienes en especie. Acuérdense, la evaluación de los bienes en especie puede hacerse en forma privada o en forma judicial. Si fuera en forma privada, es en base a el valor de mercado. Es una de las formas que puede evaluarse. Y si fuera judicial, es una evaluación que se hace por medio de peritos. Si fuera una evaluación en forma privada, puede impugnarse esa evaluación por el plazo de 5 años. De manera de que esa evaluación, en el caso de que se tratare de que en la Constitución que hubiera menores, esa responsabilidad por el capital que se suscribió y no se integró, en el caso de que la evaluación impugnada resulte menor, puede implicar un exceso más allá de la limitación de la responsabilidad en el caso de que hubiera un menor. De la misma manera, si hubiera aportes en especie, aportes dinerarios que no se integraron totalmente al momento de la Constitución, también podría darse esta situación de extensión de la responsabilidad, en el caso de que hubiera un menor, por parte de todos los otros socios, por esa parte suscripta y no integrada de los aportes dinerarios. De manera de que lo mismo nos va a pasar en las sociedades anónimas, porque aun cuando hubiera limitación de responsabilidad, estas son situaciones que deberíamos tener en cuenta al momento de la constitución, por ejemplo, si hubieran menores. Con respecto a otra particularidad que acerca la SRL en cierto modo a las sociedades personalistas, es el régimen de cesión de cuotas. ¿Qué tiene de característico una sociedad personalista? Que la característica de los socios es importante al momento de la constitución de la sociedad. Si vamos un poquitito más atrás, cuando clasificamos las sociedades en personalistas y sociedades de capital, en las sociedades personalistas es muy importante las características y cualidades y calidades personales de los socios, que no se presentan en las sociedades de capital, porque ahí importa nada más que el aporte del socio, sin que implique otra característica respecto del socio o del accionista en ese caso. ¿Qué pasa en la sociedad de responsabilidad limitada? El principio que establece la ley con la modificación de la 22.903 es que la transmisibilidad de las cuotas es libre. Sin embargo, el contrato puede limitar esa transmisibilidad, porque puede darse el caso que a los socios no le interese que entre cualquiera a la sociedad. ¿Y en qué pueden consistir esas limitaciones? Pueden consistir en requerir una mayoría determinada para que la cuota pueda cederse, o el ejercicio del derecho de preferencia por parte de los socios o de la propia sociedad con ganancias líquidas y realizadas. Lo que establece, la particularidad que establece la ley, para que esta limitación no signifique prohibición, porque puede limitar, pero no prohibir el estatuto. Que si se estableciera alguna cláusula de limitación de la responsabilidad, es condición esencial que el contrato también prevea cuál es el procedimiento,
porque si dice que limita y no establece el procedimiento, la cláusula se considera como no escrita y la transmisibilidad es libre. Y otro requisito más que establece la ley, con el mismo fundamento para que sea una limitación y no una prohibición, es que el plazo de respuesta al ejercicio del derecho de preferencia o a dar la conformidad por parte de los socios no debe exceder de 30 días, porque si no, no le contestan nunca y de hecho termina siendo una prohibición. Y si no contestara en ese plazo, la misma ley establece que se considera otorgada la conformidad y no ejercido el derecho de preferencia. Otro renglón aparte, y que en cierto modo es lo que, a mi modo de ver, más acerca esta sociedad a una sociedad personalista, es el caso de la ejecución forzada de las cuotas sociales cuando estuvieran limitadas en la transmisibilidad. Cuando hubiera en el contrato social una limitación al régimen de transmisibilidad de las cuotas y un acreedor particular de algún socio ejecute una deuda y su deudor no tenga otro bien que no sean las cuotas en esta SRL. En ese caso también la ley establece un régimen muy particular y especial para la SRL, cuidando precisamente que no entre cualquiera a la sociedad. En primer lugar, le da un plazo antes de disponer la pública subasta de la cuota, establecer un plazo de 15 días para que la sociedad o los socios puedan ejercer el derecho de preferencia. Si en ese plazo no se ejerciera este derecho de preferencia por la sociedad o por los socios, el juez mandará llevar adelante la subasta, la ejecución. Pero aún así, otra vez hay un plazo de 10 días que el juez no adjudicará la cuota y durante ese plazo puede la sociedad presentar un adquirente o puede ser la propia sociedad la que adquiera esa cuota. Fíjense que en todo este proceso lo que está protegiendo en cierta manera, si los socios hubieran establecido una limitación a la transmisibilidad, es dar otra posibilidad de que la sociedad o los socios puedan adquirir esas cuotas de manera de que no ingrese cualquier otra persona a la sociedad. Teniendo en cuenta precisamente esas calidades o cualidades personales que son tan importantes en las sociedades personales. También establece la ley, ahí algo que también podríamos prever, es el procedimiento cuando se impugnara el precio. Cuando se impugnara el precio, también la ley establece un procedimiento respecto de cuál va a ser el valor que se va a fijar en el caso de que hubiera una impugnación por parte del precio, en el caso de que el cedente establezca un valor y el socio o la sociedad no estén de acuerdo con ese precio. Esto lo deriva la ley a la prueba pericial, de manera de que en ese caso también está previsto. Y otro supuesto muy importante también a tener en cuenta en nuestros contratos constitutivos es qué pasa, porque fíjense que en todos estos supuestos nosotros estamos hablando de transferencia onerosa, porque hablamos de precio, hablamos de precio, hablamos de opción de compra, pero ¿qué pasa si la cesión es una cesión gratuita? En ese caso, la ley no prevé ninguna limitación. De manera de que eso sería una cosa para prever, un supuesto para prever en el estatuto,
si los socios así lo quisieran, establecer las limitaciones también para el caso de cesión onerosa o en el caso de cesión gratuita. Por ejemplo, poner una notificación y una conformidad por una determinada mayoría, por ejemplo. Esos son los huecos que por ahí no están previstos y son los que pueden plantearse después en el devenir de la vida de la sociedad. Lo mismo puede pasar con el caso de la incorporación de los herederos. Acá pueden darse diferentes situaciones. Si en el contrato se prevé que la sociedad va a continuar con los herederos, esa cláusula es oponible a la sociedad y a los herederos que se tienen que incorporar. Pero si hubiera limitaciones a la transmisibilidad, esas limitaciones no van a ser oponibles a los herederos así incorporados, porque los herederos van a tener que incorporarse, pero en el supuesto caso que no quieran estar en la sociedad, van a poder ceder esas cuotas sin que les sean oponibles las limitaciones, pero sí podrá la sociedad o los socios ejercer el derecho de preferencia. De nuevo, tratando de mantener esta característica importante personalista que se da en todo este régimen tan especial para la transmisibilidad de las cuotas sociales. Y si nada se pactara, también es algo que hay que prever, pueden darse dos situaciones. Puede ser causal de resolución parcial del contrato, en cuyo caso el socio, los herederos del socio fallecido se retiran de la sociedad con el pago de su participación y de las ganancias del valor llave de la sociedad, o podría darse el supuesto en que la posibilidad, eso también es una posibilidad a prever en el contrato, de que los socios puedan adquirir esa participación que tenía el socio fallecido. Son situaciones importantes para consultar con los socios, si van a continuar con los herederos, si no van a continuar con los herederos. Es una pregunta importante para hacer para poder prever estas situaciones en el contrato social. Bueno, pasado esto, vamos para no detenerme tanto en estas características, vamos a pasar a la caracterización de las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas son por excelencia las sociedades de capital. Su capital se divide en acciones, los socios responden en forma limitada a las acciones que suscriban o adquieran, y acá también tenemos otra particularidad con respecto a la responsabilidad de los socios, que está establecida en los artículos 183 y 184 de la Ley de Sociedades, que es el periodo de lo que se conoce como sociedad anónima en formación, y que incluso también se puede plantear con respecto a las sociedades de responsabilidad limitada, porque, bueno, ahora después comentamos algunas cosas con relación a esto. En estos dos artículos, la ley prevé cuál es la situación de la sociedad que durante el proceso, que en principio es más largo por la complejidad misma del procedimiento de inscripción que tienen las sociedades por acciones, que requieren, bueno, inscripción, conforme administrativo, publicación, que en principio es más largo. ¿Qué pasa con la sociedad durante el periodo desde que se constituye hasta que se inscribe en el registro, en el registro público de comercio o la inspección de personas jurídicas?
Durante ese periodo, la sociedad y el mundo de los negocios no va a esperar el periodo que lleve este tiempo para empezar a hacer negocio, porque particularmente cuando ya el cliente llega con la posibilidad la necesidad de constituir una sociedad, es porque ya tiene un negocio en vista que ya está por empezar a funcionar. De manera de que en ese supuesto, la ley prevé 3 tipos de actos que pueden realizarse durante este periodo. Todos los actos conducentes a la constitución, publicación e inscripción de la sociedad, todos los actos relativos al objeto social y que estén expresamente autorizados, es otra cosa para tener en cuenta en el contrato constitutivo, y como una categoría residual, los demás actos. Es decir, los que no están relativos al objeto, que no están expresamente autorizados. Y digo esto porque tiene consecuencias después con respecto a la asunción o no de responsabilidad por parte de la sociedad. ¿Qué pasa una vez que se inscribe la sociedad? Una vez que se inscribe la sociedad, la primera categoría de actos y la segunda categoría de actos los asume la sociedad y se libera de responsabilidad a los administradores o socios que actuaron en este tipo de actos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, todo lo que sea pagar los honorarios profesionales, pagar las publicaciones. Bueno, todo ese tipo de actos son los que son conducentes, como ejemplo, a la constitución de la sociedad. Otros actos que estén relativos al objeto pueden ser la firma de contratos, que no pueden esperar que la sociedad termine su constitución. Y si están expresamente autorizados en el contrato constitutivo, esos actos también los asume la sociedad y libera de responsabilidad a los administradores o socios. Y con respecto a la tercera categoría de actos, hay un régimen especial en el cual el directorio podrá decidir si los asume o no, y si los asumiera, tiene que dar cuenta a la asamblea. Pero en este caso, los socios y administradores van a responder en forma solidaria con la sociedad. De manera de que, reitero, un tip para tener en cuenta si la sociedad va a empezar o está realizando ya actividades, es importante poner la nómina de actos a los cuales autorizan a los administradores, especialmente por este tipo de responsabilidad que está prevista en la ley de sociedad. Esto también tiene que ver con la existencia de menores como socios fundadores. Acuérdense que la sociedad se puede constituir como por acto único, por suscripción pública. Vamos a referirnos solamente al de acto único, pero la responsabilidad de estos artículos 183 y 184 se refiere a los administradores, socios fundadores o promotores. De manera de que si hubiera un menor en el acto constitutivo, esta responsabilidad también podría afectarlo, de manera de que es algo para tenerlo en cuenta al momento de asesorar y redactar un contrato de este tipo. Con respecto a las demás caracteres de la sociedad anónima, es una sociedad de organismos diferenciados. Típicamente tiene un directorio como órgano de administración y representación. El directorio está compuesto por uno o más directores, socios o no. En el caso de las sociedades del 299, las sociedades anónimas del 299, el directorio tiene que ser plural. Tiene un órgano de gobierno que es la asamblea. La asamblea puede ser una asamblea general, asamblea especial, depende de qué tipo de socios
son los que nuclea la Asamblea General a todo, puede ser Asamblea Especial de acuerdo si hubiera categorías de socios. De acuerdo a los temas a tratar, la ley clasifica asambleas ordinarias y extraordinarias. También se establecen las mayorías requeridas de acuerdo a los temas en cada una de las dos clases de asambleas, y tiene finalmente un órgano de fiscalización que puede prescindirse de la fiscalización. En ese caso, todos los socios tienen el derecho de fiscalizar, de pedir informes a la sociedad de acuerdo al artículo 55, y pueden tener órgano de fiscalización que puede ser la sindicatura o el Consejo de Vigilancia. Acuérdense que la sindicatura está compuesta por abogados, contadores, el Consejo de Vigilancia por accionistas, que es muy poco usado el Consejo de Vigilancia. En realidad tiene una diferenciación porque fundamentalmente tienen las mismas atribuciones con respecto a la fiscalización y al control de todo lo que hacen los otros órganos sociales y al cumplimiento de la ley y del estatuto, y particularmente el Consejo de Vigilancia, que está constituido por accionistas del número de 3 a 15, tiene además de esas funciones como un control de oportunidad. ¿A qué me refiero a esto? Los síndicos tienen un control de legalidad y el Consejo de Vigilancia tiene un control de legalidad y de oportunidad. ¿Qué quiere decir esto de oportunidad? El estatuto puede prever que determinados contratos tengan que tener la autorización o el conforme de los consejeros, en el caso del Consejo de Vigilancia. Por eso se dice de que tienen además un control de oportunidad. Esta es una figura que se utiliza en las grandes sociedades, en las que como ha evolucionado la sociedad, los dueños o la familia de los dueños ya no están en el directorio, porque es importante tener un directorio técnico por las características de la explotación. Entonces, los dueños o la familia queda en el Consejo de Vigilancia y con determinado control sobre determinado tipo de contratación o de actuación que pueda tener el directorio. Esa más o menos es el porqué de esta figura y de esta diferenciación. Por eso es muy poco usada en realidad, y fundamentalmente, bueno, porque además requiere otros costos, porque no necesariamente tenés, no está compuesta por contadores como en el caso de la sindicatura, de manera de que es poco usada el Consejo de Vigilancia, pero bueno, tiene la particularidad para comentarlo acá en este caso. Bueno, dicho esto, más o menos así a vuelo de pájaro de las características de estas dos sociedades, vamos a pasar puntualmente a algunas particularidades con respecto a lo que debe contener el contrato constitutivo. Cristian, vos decime cuando estoy en tiempo, ¿eh? Sí, vamos bien. Bueno, con respecto a esto, bueno, el artículo 11 es nuestra columna vertebral de lo que debe contener el contrato constitutivo. El contrato constitutivo debe contener, bueno, todos los datos personales de los socios, particularmente como algo diferente de lo que habitualmente se establece en los contratos, es la profesión, que es lo que está especificado en la ley y que no se ha modificado luego de la reforma de la 22.903 y la 26.994 con la sanción del Código mantuvo. La razón social o la denominación y el domicilio.
Con respecto a la razón social o denominación, bueno, acá la diferenciación respecto a la razón social y la denominación, si la repasamos, la razón social es o expresa la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios. La razón social la tienen las sociedades cuyos socios responden en forma ilimitada, solidaria y subsidiaria, como por ejemplo las sociedades colectiva, la comandita simple y la comandita por acciones, en las que hay socios con esa responsabilidad. Entonces, ¿cómo se forma la razón social? Con el nombre de todos o algunos de los socios que responden en forma ilimitada y solidaria, con el aditamento, si no figuraran todos y compañía, más el tipo social o su abreviatura. Esa es la razón social. Y la denominación es la que pueden tener las sociedades cuyos socios responden en forma limitada. La denominación también puede ser objetiva o subjetiva, por eso ustedes van a ver que algunas sociedades anónimas tienen el nombre de una persona física, porque puede ser una denominación objetiva o subjetiva. La diferencia es que en la razón social, si el socio que figura no está más, esa razón social se tiene que modificar porque ese socio no está representándonos para que los terceros sepan de que es una razón social y que ese socio responde en forma ilimitada y solidaria. Por eso, si no están todos en la razón social, hay que poner y compañía. Es muy poco usada porque sociedades colectivas, bueno, las comanditas son las que todavía subsisten, pero colectivas yo no conozco que se hayan constituido. Y el domicilio social. Con respecto al domicilio, tengan en cuenta que la ley 22.903 ya permite que en el contrato constitutivo se coloque la jurisdicción y la dirección de la sede pueda inscribirse por documento separado, que es lo que permite la posibilidad de que si se modifica, si se muda su sede, la dirección de su sede no tenga que modificar el contrato constitutivo, sino solamente la notificación a la inspección de persona jurídica de, bueno, el traslado de su sede, si está dentro de la jurisdicción, por supuesto. Dice expresamente, si el contrato constare solamente el domicilio, que equivale a la jurisdicción, la dirección de su sede deberá inscribirse mediante petición por separado suscrita por el órgano de administración y se tendrán por válidas y vinculantes todas las notificaciones efectuadas en la sede inscrita. La designación de su objeto, otro tema, gran tema. La ley dice preciso y determinado. No tiene por qué ser único. No debe ser único. Toda la discusión acerca de si es vinculado o derivado de alguno, no dice la ley. La ley lo que está estableciendo es que tiene que ser preciso y determinado, no necesariamente único, ni vinculado. Puede ser una sociedad de objeto múltiple sin ningún problema. Lo que sí hay que establecer específicamente, de acuerdo a lo que dice la ley, preciso y determinado. El capital social, que deberá ser expresado en moneda argentina, y la mención del aporte de cada socio. Y esta es una particularidad que incorporó la 26.994, que en el caso de las sociedades unipersonales, el capital tiene que ser, que me olvidé de decir antes, el capital tiene que ser integrado totalmente, sea en dinero o sea, bueno, en especie siempre, suscrito e integrado, pero si fuera en dinero, el capital tiene que suscribirse e integrarse total. El plazo de duración, que tiene que ser determinado, ahí también otra discusión respecto a cuál es el plazo que puede establecerse. La ley no establece plazo máximo ni mínimo. Hubo en cierto periodo que se establecieron algunos plazos máximos totalmente excedidos fuera de lo que dice la ley.
A diferencia de lo que, por ejemplo, establece la legislación uruguaya, que establece plazos de 30 años. Pero fíjense que establece 30 años, pero para el caso de las sociedades anónimas, establece prórrogas automáticas. De manera de que, bueno, no es nuestra legislación no establece ningún plazo mínimo. Ahora después vamos a ver qué pasa con el tema de la prórroga. Bueno, lo dejo para ahí, terminamos con esto. La organización de la administración, de su fiscalización y reuniones de los socios, que es lo que decíamos brevemente en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas. Recuerden que en la sociedad vuelvo un poquito a la SRL, si voy muy desordenada o voy muy rápido, me avisan, vuelvo un poquito a la SRL específicamente en esto de la organización de la administración, que algo ya comentamos al principio, pero se refiere a la gerencia. Decíamos que la gerencia, como órgano de administración y representación típico de la sociedad de responsabilidad limitada, podía ser unipersonal o plural. Podían ser socios o terceros. Y en este caso, si fuera una gerencia plural, la gerencia podría organizarse de manera que podrían actuar en forma conjunta o indistinta, o colegiada. Si fuera conjunta, tienen que firmar todos. Si fuera indistinta cualquiera de ellos, si fuera colegiada, si fueran tres, por lo menos dos, una mayoría. Y si nada dice, eso también es para tenerlo en cuenta, si nada dice cualquiera de los gerentes en forma indistinta. También es importante tener en cuenta ahí en la designación del órgano dos cuestiones. La primera, que nada dice la ley que en el estatuto se tenga que prever la designación de quién va a ser el gerente, que en cierto modo podría hacerse por documento separado y se inscribe. La ventaja que podría tener esa opción es que para el caso en que se remueva el gerente o renuncie el gerente, no haya que modificar esa cláusula del contrato. Y algún tipo de discusión con respecto a las mayorías que se requiere en el caso de que fuera reforma del estatuto o remoción del gerente. Muy discutible, por cierto, pero es algo para tener en cuenta, que se puede inscribir el nombre del gerente, o los gerentes, por documento separado. Lo que sí hay que establecer en el contrato es, si fuera plural, cuál es la forma de organización, salvo que se prevea en forma indistinta. Y otro tema importante a prever en el contrato constitutivo es el plazo. Si no dice nada, el gerente, si el contrato no dice nada, el gerente dura hasta que, si no, hasta todo el tiempo que dure la sociedad, si no es removido o renuncie. Pero puede establecerse un plazo menor. No rige para el gerente la limitación que sí rige para los directores, que es de 3 ejercicios. En este caso no hay limitación, de manera de que puede preverse que dure mientras dure la sociedad, mientras no sea removido. Y también prever también que si no se establece nada, el gerente puede ser removido sin justa causa por decisión de los socios, y si fuera por justa causa, que puede ser condición para la constitución de la sociedad o para la incorporación de algún socio, puede pedir la exigencia de justa causa en caso de remoción. Y en ese caso, si existiera justa causa, el socio puede resolver parcialmente el contrato si se lo removiera al gerente. Y también en el caso de que se exigiera justa causa y el gerente la negara, tengan en cuenta que en ese supuesto
deberá acreditarse la existencia de la justa causa. ¿Y cómo se acredita la existencia de la justa causa? Un juicio ordinario. Hay que abrir a causa prueba, hay que probar la existencia. Y ese es el supuesto en el cual, como medida cautelar, como incidental, puede solicitarse la intervención de la sociedad, que puede consistir, como ustedes saben, en la designación de veedores, de coadministradores o directamente de administradores que desplaza al administrador. Porque el administrador va a permanecer en el cargo hasta tanto se demuestre la existencia de la justa causa. De manera que durante ese periodo puede solicitarse por vía incidental la intervención de la sociedad. También en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, tengan en cuenta que para las sociedades que superen el capital previsto en el inciso 2 del artículo 299, que está, según el último decreto, en 50 millones de pesos, para esas sociedades la ley le establece la exigencia de la fiscalización interna, por supuesto. Estamos hablando de un órgano de fiscalización que va a ser la sindicatura. No va a haber consejo de vigilancia porque no hay accionistas, de manera de que me parece que es una figura que no se puede traspolar a la sociedad de responsabilidad limitada. En todos los otros casos no es necesaria la existencia de un órgano de fiscalización, en cuyo caso son los socios los que ejercen la fiscalización de la sociedad, podrán solicitar el pedido de informes, de exhibición de los libros de la sociedad, conforme lo establece el artículo 55 de la Ley General de Sociedad. La organización en el inciso sexto de administración, fiscalización y reuniones de socios, eso también es un punto importante en las sociedades de responsabilidad limitada. En las sociedades de responsabilidad limitada tengan en cuenta que no hay órgano como hay en las sociedades anónimas. Para lo único que la ley exige asamblea en las SRL es para el caso de aprobación de los estados contables, aprobación de balance, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada que están incluidas en el artículo 2, en el inciso 2 del artículo 299 por el capital. Son las SRL de mayor capital. En esa, solo para ese caso, la ley requiere asamblea y establece que se aplicarán las normas de asambleas de las sociedades anónimas, con la salvedad de que no tienen que publicar la convocatoria, sino que se le notifica en el domicilio que hayan fijado en el contrato constitutivo, posteriormente en la gerencia. En los otros supuestos, el contrato va a establecer la forma en que van a deliberar los socios. Y lo que incorporó la 22.913 es la posibilidad de la toma de decisiones por consulta simultánea que haga la gerencia por un medio fehaciente, que puede ser una nota, un acta notarial, una carta documento, por el sentido de su voto cuando se le somete a una decisión. Y de esa manera pueden tomar la decisión los socios sin la presencia física en un lugar, en una reunión de socios. Y también es importante, me parece, prever en el contrato las mayorías en el caso en que se quiera apartar de las disposiciones de la ley. La ley establece para la modificación del estatuto por lo menos la mayoría de capital, y si no dice nada, las 3/4 partes de capital, de manera de que hay una mayoría agravada que puede establecerse también en el contrato. Finalmente, las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas, en caso de silencio, es en proporción a los aportes. Esto tiene que ver como otro tema de las llamadas famosas, las cláusulas leoninas, en las que no se puede establecer, son consideradas nulas cuando
las ganancias son solamente de uno de los socios y solo el otro soporta las pérdidas. Bueno, que esas son consideradas las famosas cláusulas leoninas y que son consideradas como no escritas. Y finalmente, las cláusulas atinentes al funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad. Puede establecerse en ese caso cómo se va a hacer la liquidación y por quién. Si el contrato no estableciera nada, son los administradores los que van a pasar a ser de administradores a liquidadores. Ahora vamos a hablar un poquitito sobre tangencialmente cuando hablemos de prórroga y reconducción. Pero acá sería el supuesto para prever si los socios quieren poner a una persona en especial como liquidador, y en caso de que no lo establecieran, son los administradores los que van a pasar a formar parte del órgano de la liquidación de la sociedad. Dicho esto, voy a pasar para rápidamente a prórroga, reconducción y prórroga y reconducción, sí. Bueno, con respecto a esto, bueno, también hay mucho de esto que les decía, de lo que comentaba el doctor Vítolo en su conferencia de ayer, relativo a la rigidez de lo que en su momento fue la ley de sociedades comerciales sancionada en el año 1972. La 19.550 data, por cierto, una gran sociedad, una gran ley, porque la verdad que si vemos que a lo largo del tiempo se ha mantenido, fíjense que Vítolo hablaba de un número de 600.000, ¿cómo lo llamó él? Como emprendimientos comerciales, actividades comerciales, que casi el 90% de esas actividades están bajo la forma de sociedades. O sea, indudablemente ha servido y ha servido de instrumento. De ese universo de actividades de sociedades o en los distintos tipos, porque también hay mucho de sociedades de hecho, de ahora de las sociedades de la sección cuarta, que bueno, daría como para hablar otra tarde respecto de esto, pero de ese universo, 100, fíjense, solamente 100 son las que cotizan en bolsa. Bueno, eso también nos demuestra un poco problemas que tenemos en nuestro mercado, ¿verdad? Bueno, esto comentado respecto de que esta ley hoy, que en realidad lo decía Vítolo, ya se había como fracturado, porque la tipicidad también, fíjense la rigidez que tenía el artículo 17, que las sociedades que no encuadraban, nulas. Viste como mi ley fuera. Y la verdad que no era así, porque las sociedades seguían funcionando, tenían quid, tributan, de manera de que la verdad que a pesar de la rigidez de la ley de sociedades comerciales, las sociedades y la actividad económica siguió funcionando. Y esto también, y ahora aún más, que la verdad que ahora vamos a hablar un poco de las incongruencias que quedaron con la sanción del Código Civil y Comercial. Parte de esto también son las SAUS. Las SAUS, primero, y ahora lo vamos a comentar, las pusieron en el 299, siguen estando, ¿no? Pero están en el 299 y las obligaban a tener un directorio plural, a tener comisión fiscalizadora. Bueno, realmente no cumplió nunca y aún tampoco la función
de poder ser un instrumento jurídico para un emprendedor, para una persona, porque ¿qué es lo que se busca? Una limitación de la responsabilidad para cada tipo, para cada actividad que uno podía llevar. De manera de que, bueno, respecto de esto también vamos a ver las incongruencias que ha quedado, porque en principio, cuando llegó a esto, me perdí cuando estaba comentando lo de la SAUD, en realidad en el proyecto original las sociedades todas podían constituirse unipersonalmente. Y finalmente, bueno, tuvo ciertos recortes y terminó solo la anónima, y además de solo la anónima, al 299. Pero bueno, y esto forma parte de lo que decía Vítolo, que estamos en un momento de transformación, de implosión de todos los paradigmas que teníamos y que estamos construyendo cosas nuevas. Que él dice, ¿y qué viene? No sé, es lo que vamos a ir viendo a lo largo del tiempo. Bueno, con respecto a la prórroga y reconducción, tenemos que tener en cuenta que una de las causales de disolución de las sociedades que establece el artículo 94 es la expiración del término por el cual se cumplió. Que al momento de la sanción de la 22.903, fíjense que se planteó que realmente pasaba que no se daban cuenta y que al momento se cumplió el plazo. ¿Y qué hacían con esa sociedad? En ese momento, fíjense que también la 22.903 estableció como obligatorio colocar en los balances anuales la fecha de vencimiento para que todos los años se recuerde que en tal periodo vence la sociedad, para que no suceda que se expire el plazo y no pueda ya solucionarse el problema. El artículo 95, que es lo que estableció la ley 19.550, dice, la prórroga requiere acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario, y lo establecido para cada uno de los tipos sociales, siempre establece una mayoría especial para el caso de prórroga, porque se supone que si uno contrató una sociedad y constituyó una sociedad por un plazo determinado, hay que ver si los socios quieren realmente continuar la sociedad. Pero la particularidad es que en la prórroga debe resolverse la inscripción, solicitarse antes del vencimiento del plazo de la sociedad, que era lo que sucedía cuando no se percataban de que la sociedad se venció el plazo y ya prórroga no había forma de hacer. Entonces, ¿qué pasaba? Tenían que liquidar la sociedad y volverla a constituir si querían seguir manteniendo la sociedad, porque la actividad estaba en pleno, la actividad comercial estaba en pleno avance. Entonces, la 22.903 introduce la figura de la reconducción. La reconducción es la figura de volver a la vida de la sociedad, porque ¿qué pasa ocurrida una causal de disolución? Es como que la capacidad de la sociedad, que es plena para cumplir con el objeto social, es como que se reduce y tiene una capitis diminutio, porque solo puede realizar todos los actos que sean conducentes a la liquidación de la sociedad. Ocurría una causal de disolución, eso es lo único que se puede hacer. Los administradores tienen que empezar a realizar todos los pasos necesarios para liquidar la sociedad. Entonces, lo que hace la reconducción es volver a la capacidad plena de las sociedades una vez que vence el plazo. Toda una discusión también si la reconducción solo se aplica para el vencimiento del plazo o puede aplicarse para las otras causales de disolución, salvo en los casos en que sea sanción por alguna sanción establecida, cuando sanción firme de cancelación de la oferta pública, bueno, todos los supuestos. En los otros casos, la doctrina
establece que sería posible reconducir la sociedad. Lo que pasa es que ahora después vamos a ver el artículo 100 también que se modificó, que amplía un poco más, de manera de que la verdad me parece un acierto en realidad, pero que también puede utilizarse ese artículo para resolver de otra manera. La reconducción entonces dice, debe acordarse la reconducción mientras no se haya inscrito el nombramiento del liquidador y sin perjuicio de las responsabilidades del artículo 99. El artículo 99 establece precisamente esto que decíamos. El administrador, la capacidad de la sociedad se restringe solo a los actos conducentes para la liquidación de la sociedad, y todos los actos que estén fuera de esa categoría de actos van a determinar la responsabilidad ilimitada y solidaria de los administradores y los socios que lo hubieran consentido. Entonces, esta reconducción permite que la sociedad vuelva a su capacidad plena y pueda continuar con la vida la vida social y cumplir con el objeto que se ha propuesto. Después, lo que pasa es que, a ver, la reconducción se puede decidir hasta el nombramiento del liquidador, la descripción del nombramiento del liquidador. Pero también después se puede decidir la reconducción, solo que en ese caso exige una mayoría calificada, exige unanimidad. De manera de que, fíjense todos los pasos que puedan darse para que la sociedad pueda continuar con la vida. Pero les decía esto con respecto al artículo 100. Fíjense, el artículo 100 dice, era el famoso artículo del principio de conservación de la empresa. Establece, las causales de disolución podrán ser removidas mediando decisión del órgano de gobierno y eliminación de la causa que le dio origen, si existe viabilidad económica y social de la subsistencia de la actividad de la sociedad. Y también dice, la resolución deberá adoptarse antes de que se cancele la inscripción, que ya es el último paso, sin perjuicio de terceros y de las responsabilidades asumidas durante este periodo que habíamos dicho del artículo 99. Y en caso de duda, que es lo que establecía, sobre la existencia de una causal de disolución, se estará siempre a favor de la subsistencia de la sociedad. Fíjense que hasta ese momento la ley y en esto me parece que fue la flexibilización que en estos casos estableció la ley, esto es agregado por la 26994, que es la reforma del Código Civil y Comercial. Bueno, no sé si yo lo veo cansado, de manera que si quien más vale, me parece que podríamos hacer una ronda de preguntas, de comentarios, que por ahí pueden ser más enriquecedores que como quieran, ¿eh? Ahí está activado para quien quiera habilitar su micrófono y hacer la consulta que desee. Con respecto a esto, como causal de disolución también, mientras ustedes están pensando lo que quieren preguntar o comentar, fíjense con respecto a la reducción a 1 del número de socios como causal de disolución. Fíjense las contradicciones, que hay que ver qué es lo que va pasando en la actividad social. Y siempre teniendo en cuenta, yo siempre enseño a nuestros alumnos que, bueno, no soy yo en realidad, lo comento los grandes maestros de derecho mercantil, siempre señalan al derecho comercial como una categoría histórica. Porque, y eso lo decía Vítolo, las categorías jurídicas son las que hoy están en este cambio tan importante, que no escapa a lo que está pasando en todos los órdenes. Imaginen la tecnología, la posibilidad de que se hagan órganos
realmente la verdad que es un momento, nos está tocando un momento de profundos cambios. Y en este caso, fíjense que les decía, es una categoría histórica porque el derecho comercial va, porque justamente el comercio es tan dinámico, es tan transformador, que el derecho siempre va detrás, regulándolo, pero no pueden establecerse categorías para cumplirlas, porque por ahí si no es de práctica del comercio y si no lo necesita, realmente cae en desuso. Bueno, y lo que les quería comentar era con respecto a la reducción a 1 del número de socios. Fíjense que el artículo 94 dice, por reducción a 1 del número de socios, expresamente dice, no es causal de disolución, imponiendo la transformación de pleno derecho de las sociedades en comandita simple o por acciones de capital e industria en sociedad anónima unipersonal. O sea que las manda la SAUS directamente. Primero que de pleno derecho, alguna actividad de los socios o del órgano administrador de la inscripción no se puede dar. Pero fíjense que ¿qué pasa con las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas? No están acá. No hay una... A ver, habla solamente de la transformación de pleno derecho de las sociedades en comandita simple o por acciones de capital e industria en sociedad anónima unipersonal. De manera que las SRL que se reducen a un solo socio por reducción de un socio no es causal de disolución y podrían seguir funcionando. Pregunto. Fíjense que el artículo 1 de la Ley de Sociedades dice, solo se podrá constituir como sociedad unipersonal la anónima. Pero acá no estamos hablando de constitución, se constituyó como una SRL con pluralidad de socios. Pero resulta que después devino en un solo socio y el artículo 94 no le establece ninguna limitación con respecto a, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada. De manera de que, bueno, estas son las cosas que hay que ir viendo. Prohibición en la ley no hay. Podrá seguir funcionando de manera, como una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal. ¿O no? Bueno, dejo hablar. Los escucho o lo que me quieran preguntar. Lilian, me parece que levantaste la mano, ¿no? Bueno, yo voy a romper el hielo entonces, Verónica, con el tema de las preguntas o del, digamos, tomando las consideraciones particulares que hiciste, la verdad, excelente los puntos que trataste, digamos, dentro de las propias particularidades que por ahí creo no tenemos tan presente, esto de que siempre pensamos en personas mayores de edad y no de la intervención de menores, todas estas cuestiones que analizaste, y después en cada punto respecto, digamos, de la Constitución. Ahora, el tema, digamos, voy de atrás para adelante, que anoté algunos puntitos, entonces por eso no pongo cámara, porque estoy leyendo lo que tomé nota. Respecto de la reconducción, sí. Si bien, digamos, la ley prevé de los actos conducentes a la liquidación, el otro día una contadora me consultaba, digamos, de qué pasaba con una sociedad de que ya tenía el plazo vencido, no había iniciado el trámite de la reconducción, y el administrador quería pedir un crédito a una entidad financiera. ¿Cómo funcionaba, digamos, el tema de las responsabilidades? Como dijiste vos acá, estaría en forma ilimitada y ya sería personal la limitación, o sea, la responsabilidad del administrador que vaya y pida un crédito a un banco con un plazo vencido. Y mira, a mi modo de ver, cuáles son los actos conducentes a la liquidación de la sociedad, y va a ser una cuestión de hecho mirar, porque por ahí, no es este el caso, después vuelvo para ahí, por ahí puede necesitar, a ver, un ejemplo que suelo dar a mis alumnos,
tiene que liquidar los zapatos que le quedaron. Y no le quedó ninguno de talle más grande. Entonces va a necesitar comprar para tener un stock más importante para poder terminar. Entonces, aparentemente, la compra de más mercadería parecería que no fuera un acto conducente, pero por eso hay que mirar la situación en cada caso concreto. Ahora, en este supuesto de toma de un crédito, y bueno, es más difícil poder ubicarlo como un acto conducente para la liquidación. Lo que dice el 99 es que es ilimitada y solidariamente responsable con la sociedad, porque la va a seguir obligando a la sociedad. Pero él va a responder en forma solidaria con la sociedad. Lo que sería aconsejable en ese caso sería todos los pasos que le está permitiendo la ley es o reconducirla o aplicarle el artículo 100. La reconducción es perfectamente posible. Eso es, porque incluso es hasta el nombramiento de la inscripción del liquidador, que no se hizo, o hasta, o aún después. De manera de que ahora también me parece difícil que alguna entidad financiera no le va a permitir no le va a permitir firmar si está vencido el plazo. También sería una limitación. Claro, porque además también hay veces que solicitan constancias de vigencia, más allá de que se puede observar, digamos, desde la lectura del contrato, también a veces que el administrador puede decir, no, si tenemos la reconducción en trámite, y bueno, o será la constancia que pueda poder justificarlo, digamos. Pero bueno, yo creo que una entidad financiera va a tomar todos los recaudos para ver de que en realidad sí tiene que limitar a esos actos conducentes, no le va a otorgar el crédito. No, la entidad financiera no le va. Es todo un tema eso, el periodo en que se extiende. Por ejemplo, en el caso de la Sociedad Anónima en Formación, a ver, traigo como ejemplo como para poder ubicar este tema. La particularidad es que no debe ser interrumpido ese plazo, porque la discusión con respecto a la Sociedad Anónima en Formación es si se aplica al 183 o 184 o ahora las sociedades de la sección cuarta. En su momento era la sociedad de hecho, antes de esto. Pero en este caso, bueno, está tramitándose la inscripción de la reconducción. Bueno, eso después lo podrá probar en el caso de la exigibilidad de alguna creencia como que pueda enervar esta responsabilidad del 99. Pero, a ver, obligar a la sociedad la obliga. Lo que pasa es que responde en forma solidaria. Y también responde en forma solidaria los socios que lo vieron consentido. Claro. Con la sociedad. Sí. Después, considerando desde digamos, de la posición, digamos, ya como escribano, desde una intervención donde legitimamos al requirente para cualquier certificación de firma o en el caso de otorgamiento de poderes. En el caso de los otorgamientos de poderes, ya sea tanto por los representantes de una DCA o una DCRL, hay algunos escribanos que toman en cuenta que en las actas de reuniones o en las actas de asamblea de las sociedades tengan como una transcripción prácticamente de las facultades que pueden otorgar, por ejemplo, a un contador, a un abogado, y algunos escribanos como que son, digamos, como remisos a decir, bueno, que tráigame el acta donde tenga todas las facultades que se le puede otorgar y transcribo lo que dice el acta. Y después están, digamos, otra posición que decir, mientras tenga
dentro del objeto societario y las facultades que tienen, digamos, los representantes, de otorgar poderes, que como escribanos podemos nosotros hacer esa calificación, digamos, desde el objeto del poder, sin que traigan un acta donde estén transcriptas las facultades. ¿Qué pensás, digamos, desde la posición de que el escribano pida el acta con una transcripción de las facultades del poder que pretende otorgar un representante, o mientras esté legitimado para el otorgamiento de poderes dentro del contrato constitutivo, sea suficiente? A mí me parece más seguro pedir el acta que autoriza el otorgamiento el acta que autoriza el otorgamiento del acto. Me parece que eso es importante establecer. A ver si entendí la pregunta, es si solamente con el contrato constitutivo y el órgano administrador, el director, el presidente del directorio, por ejemplo, o el caso del presidente, o si pedís un acta específica que autoriza ese otorgamiento del poder. Del poder a determinada persona, ya sea un contador o un abogado, supongamos. No, mira, yo prefiero pedir el acta. El acta, aunque no tenga transcripción de facultades, porque puede decir que sea un poder de asuntos judiciales y administrativos y no tenga las facultades expresas en el... Salvo que quieran alguna facultad específica. En ese caso, y sí, que lo pongan, pero si es un poder general para asuntos judiciales y administrativos, y son cláusulas de estilo, salvo que quieran alguna particularidad, en ese caso sí que lo pongan. Por ejemplo, digo, de una cuenta bancaria, el manejo de una cuenta bancaria, por ejemplo, pero sí, depende de qué tipo de poder sea. O por ejemplo, fuera un poder especial para un determinado tipo para la firma de un contrato, por ejemplo. ¿Qué tipo de contrato? Si obliga o no a la sociedad, si fuera de disposición, si fuera de administración. Eso, en ese caso sí, pero si son facultades generales, como podría ser un poder general para asuntos judiciales o administrativos, o un poder especial para intervenir en un determinado expediente, también tiene que establecer el objeto específico. Claro, sí, sí, perfecto. Y el tema vinculado, bueno, eso es en cuanto a legitimación, en cuanto al objeto que también hablaste respecto bueno, a la limitación o a restricciones que pueden pactarse, y el caso de que si fueran actos solamente onerosos o gratuitos. A veces ocurren, digamos, en consultas, por ahí se ven de situaciones que llevan al análisis de un contrato, digamos, el contrato social, donde solamente toda digamos, el objeto comprende actos onerosos y no gratuitos. ¿Qué pasara, digamos, si concurre en nuestra escribanía no sé, un gerente de una SRL y dice: trae el contrato constitutivo, nada dice ese contrato constitutivo de realizar actos gratuitos, y concurre la escribanía a solicitar la certificación de un 08, o de pedir, digamos, ahora que todos los actos gratuitos, digamos, en materia de automotores, la forma en la escritura pública, dice: voy a donar a una fundación un automotor. Y nosotros, para la escritura de la donación, obviamente tiene que presentar el contrato constitutivo, y allí no tiene, digamos, el objeto de las facultades para poder realizar actos a título gratuito. Sí. Sí, no, ahí tendríamos, ¿qué pasa si el eso, objeto no tiene y dice: bueno, yo le voy a traer un acta que vamos a reunirnos y le vamos a traer, escribano, el acta para complementar lo que no dice el contrato? el tema de las donaciones en las sociedades es un tema complejo. A ver, si fuera con una decisión de los socios unánime, y mirá, dudaría, porque por esto mismo que decía
Vítolo. A ver, si lo podríamos encuadrar, estaría en la doctrina ultra vires. Ustedes se acuerdan, el artículo 58 de la ley de sociedades. A ver, vamos a tratar de... El artículo 58 dice: el administrador o representante que de acuerdo con el contrato o por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, obliga a esta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Este sería notoriamente extraño al objeto social. Este régimen se aplica aun cuando se tratare de obligaciones contraídas mediante títulos valores por contratos entre ausentes de adhesión o concluidos por formularios, salvo cuando el tercero tuviere conocimiento efectivo que el acto se celebra en infracción a la representación plural. En este caso es cuando, por ejemplo, sea conjunta y lo hace en forma individual. Estas facultades legales de los administradores respecto de los terceros no afectan la validez interna de las restricciones contractuales y la responsabilidad por la infracción. O sea que hacia afuera, sobre todo si fuera un tercero de buena fe, respecto de esto se trata, obligaría a la sociedad. Porque fíjense que esta doctrina ultra vires es notoriamente extraños al objeto social, no habla de que sea fuera del objeto, de manera que es una interpretación más amplia. Por ahí uno podría discutir ahí que si lo dona porque en ese lugar tiene alguna actividad comercial y con esto coadyuva para la gente que, no sé, estoy divagando un poco. Y en ese caso obliga a los terceros, con el tercero la sociedad queda obligada, pero respecto de hacia adentro, el administrador podrá responder en lo que se excedió con respecto al objeto. Yo me parece con respecto a esto que es una situación más compleja con respecto a la donación. Habría que ver en ese caso por qué la está donando. ¿Te dijeron? ¿Es un caso concreto o es...? No, pensando, digamos, en situaciones, digamos, que se suele, digamos, en una oportunidad he visto una operación, digamos, por una consulta en materia impositiva, digamos, de exención a la donación. Sí, por eso. Claro. Y, ahí digamos, tenía otra... Claro, llega ahí a la cuestión de decir, digamos, digamos, porque el escribano puede decir, bueno, sí, digamos, si la sociedad quiere donar beneficiando, le certifico la firma, o sea, más allá, digamos, de que en materia civil no juzga, digamos, lo que tiene que ver en materia tributaria, pero, digamos, la independencia digamos, de la interpretación. Claro, en el caso, a ver, yo no diría no totalmente, y no sería sí totalmente, porque hay que ver, porque habla de notoriamente extraños. Eso es, el tema de la doctrina ultra vires es, fuera del objeto, ¿los actos son nulos o no? Fíjense que la ley adopta una posición intermedia, dice notoriamente extraño, más flexible el concepto, y dice, obliga a la sociedad hacia afuera, pero hacia adentro puede tener responsabilidad. La doctrina ultra vires lo que dice es, fuera del objeto el acto es nulo. En este caso el acto no va a ser nulo. Si lo hiciera, digo, no va a ser nulo. Hay que ver en ese caso por qué lo hace, y eso lo podrían hacer, digo, en la autorización, en lo que resuelvan los socios, por qué deciden la donación, si puede de alguna manera vincularse con el objeto social. Claro. No sé si... Sí, hay que hacer como un análisis más exhaustivo y no decir, bueno, si tomo el contrato, usted quiere beneficiar, le tomo la firma o intervengo en la escritura de donación. O sea, no ser así de flexible como que decir todo se puede. O sea, hay que mirar, habría que mirar, sobre todo por el tema de, a ver, el acto
no es nulo. Eso desde ya. Ahora, ¿obliga o no obliga a la sociedad? Eso es lo que nosotros tendríamos que ver si sucede una situación de esta. Y con el instrumento que traen, si podemos vincular de alguna manera al objeto social, aunque no sea en forma directa. Ahí está. Bueno, Verónica, excelente. Sí, dejo el lugar acá y veo que hay preguntas, Hay así una, que sí, hay una continúa el consulta en el moderador. chat de la escribana Eve Pinedo. A ver. Dice, quisiera saber tu opinión con respecto al otorgamiento de un poder general de administración y disposición otorgado por la sociedad a un tercero no socio. Y más abajo dice porque hay muchos circulando y la hacen dudar. Sí, y es habitual que se hagan poderes generales de administración y disposición o a socios o a terceros. Y a ver, un límite delicado con respecto a la función de la administración, del administrador no puede ser delegada, dice. Entonces, yo creo que con un poder general, hay que ver las cláusulas que se le establecen, es posible otorgar, bueno, está dentro del régimen de representación que puede ser necesario para la sociedad, con la limitación de que completamente no puede delegar, porque el régimen de la ley de sociedades dice que el cargo de administrador no es delegable. Entonces, eso me parece que es lo que habría que resguardar en cuanto a las cláusulas que uno pueda establecer en el poder general. Sí, no sé si están de acuerdo, me parece a mí, ¿eh? ¿Hay Marta, alguna otra consulta, Marta? Habilita tu no sé micrófono. quién más, ¿eh? No estoy viendo Ahí está. Sí, yo respecto de la consulta que hizo Eve Pinedo, siempre, si bien es cierto, Verónica, primero que te quiero felicitar por tu tiempo y por brindarte tan generosamente para todos nosotros. Así que me encantó tu charla y muchísimas felicidades y gracias. No, pero para mí Pero es un placer. te quería decir que yo, basándome precisamente en que el cargo de administrador es indelegable, cuando aparece un poder general amplio de los que circulan acá, les pido, como les pido, un acta Sí, o de estoy la de acuerdo, gerencia estoy de o acuerdo. del directorio en la cual se resuelva el otorgamiento del acto para el Estoy que de acuerdo. vino o el gerente o el Apoderado. tercero teniendo en la mano el poder. Eso Estoy de quería acuerdo decir porque totalmente. es lo Sí, único que salvaría, digamos así, y encuadraría dentro de de lo indelegable de la función de administrador. Te totalmente de quería nada acuerdo. más que contestar eso y ampliar un poquito nomás los conceptos. Y Totalmente de acuerdo, Marta. respecto de la parte de La cuando vienen donación. las sociedades con donaciones que pretenden hacer, pensando sobre todo en la SRL, por ejemplo, no me parece desacertado que cuando vengan se le diga traiga un acta de reunión de socios en la que usted fundamente y resuelva el acto que está por hacer porque su contrato no prevé ningún requisito, salvo que en el futuro y teniendo en cuenta estas situaciones, podamos prever en el contrato que cuando se trate de actos gratuitos, ¿por qué? Porque sabemos que las sociedades no tienen beneficencia en general, entonces cuando se trate excepcionalmente de actos gratuitos, se requerirá el consentimiento unánime de los socios mediante un acta que al efecto podrán resolver el directorio, ¿verdad? Se me Sí, ocurrió eso mientras ustedes totalmente de hablaban con acuerdo. Mariela. Sí, totalmente de acuerdo, Marta. Mira, yo agradecida que estés acá con tu experiencia, mira,
escuchame, una Para maestra, nada. Marta. Así que No, te no, para consulta nada, todo el pero tiempo. vuelvo a repetirte, No, te agradezco muchísimo el no, tiempo que nos diste y no. felicitaciones por una disertación muy linda. Bueno, me alegro que les haya, bueno, por lo menos incentivado por ahí en estas cuestiones y dudas por ahí que a uno se le plantea. Pero sí, totalmente de acuerdo, Marta, con el tema de las actas. En eso me parece que es un resguardo muy importante para nosotros, pedir el acta que autoriza el otorgamiento y que funden, porque siempre el fundamento, los socios decidirán por qué, pero hay que establecer que funden la decisión por la cual, por ejemplo, en el caso de la donación. Es un tema muy frecuente y sobre todo si en este caso que consulta Mariela evidentemente también tiene una pizca de cuestión tributaria. Pero sí, de acuerdo totalmente con el acta, como vos decís, Marta, seguro, seguro. Yo no Bueno, sé, también no, hay mensajes de sí, felicitaciones en estoy el chat. viendo, les agradezco un montón a todos. Mira, solamente un aporte No, para... antes de darle la palabra al escribano para Botelo para hacer el cierre, tengo un aviso parroquial. A ver. Luego de 9 años, el Ah, colegio sí, reinstaura el Seminario Teórico buenísimo. Práctico de Derecho Notarial y Registral, que a propuesta de la Comisión de Nobles, de la cual soy coordinador, propusimos que lleve el nombre del escribano Carlos María Botello, quien ha presidido por varios periodos la institución y quien ha marcado la vida institucional del notariado correntino. Así que muy contentos y felices con el grupo que estamos ahí organizando el seminario. Van a haber 4 disertantes de lujo: la escribana Karina Salierno, la escribana María Marta Cuño, el doctor Esteban Otero y el escribano Sebastián Cozola. Se va a realizar el día 6 de octubre en el Salón Auditorio Julián Cini del Banco de Corrientes, y hasta el día 30 de septiembre la inscripción tiene un costo de 8.000 pesos, que incluye break y almuerzo, y luego del 30 hasta el día 6 inclusive tendrá un costo de 9.000. Así que estamos muy ansiosos y esperamos que todos puedan participar. Se están inscribiendo muchos colegas del interior, así que, y de Capital también, y de otras provincias, así que la inscripción podrán hacerlo tanto en Casa Central como en las delegaciones, y también por una cuenta de Mercado Pago, y estamos a disposición para cualquier información. Tienen nuestros números de teléfono, estamos en todos los grupos prácticamente, así que están todos más que invitados. Y también que mañana se va a lanzar, vamos a culminar con un festejo ese día por nuestro día, que es el 2 de octubre. Así que va a ser una jornada bastante extensa, pero vamos a culminar todos con un festejo en la sede central del colegio. Así que mañana habrá novedades con respecto a eso. Le doy la palabra al escribano Cristian, sí, Botelo y Cristian, bueno, si me permitís 2 segunditos, porque sí, levanté la sí, mano, pero evidentemente no se ve porfa. que no se vio algo. Eh, Antes que nada, un gusto escucharla, Verónica. Y lo que quería preguntarle, la verdad que Marta me sacó de la boca, me parece perfecto respecto a actos de carácter gratuito, digamos que sea resuelto por unanimidad y una argumentación válida que tenga directa relación con el objeto de la sociedad. Y entonces, de esa manera, nosotros como escribanos estaríamos cubiertos. Pero quería preguntarte, atento, lástima que Marta ya se fue, y a tu experiencia, y no sé si te está por afuera de la exposición, ¿qué recomendación vos darías, Verónica, respecto a las inscripciones de las sociedades? Dado que llevan un tiempo muy largo en sus inscripciones, y me parece a mí que nosotros, a través de la experiencia, tendríamos que proponer y resolver esta cuestión que lleva tanto tiempo y no podemos, no tenemos solución, ¿no es cierto?
Y sí, eso, bueno, esas cosas eran lo que por ahí uno lo comenta. Y también tiene que ver mucho con esto que, a ver, perdón que insista, pero la verdad que les vuelvo a recomendar, tómense su tiempo, está en YouTube, miren la conferencia de Vítolo. A ver, las sociedades empiezan a funcionar, eso es indiscutible. Por más de que demore la inscripción y, a ver, no sé si alguien, contratan, realmente tributan, porque la FIB le da un quid y tributás como... A ver, la recomendación, porque esto, o aplicás el 183 y 184 a todas las sociedades, o gestión de negocios. Lo que por ahí yo les recomiendo a los socios es, cuando la sociedad se inscribe, en algún momento va a terminar la inscripción, es hacer un acta de asunción por parte de la sociedad de todos los actos que realizaron antes. Porque ahí tenés una línea que, si son sociedades de la sección cuarta, antes de las sociedades de hecho, o es una sociedad en formación. Perdóname, sería ratificar los actos hechos en el interconstitutivo, digamos. Totalmente, totalmente. Porque, a ver, vos no le podés decir a que no contrate, porque aparte tampoco te van a hacer caso, porque el comercio y no pueden esperar. No van a decir, no, espere que todavía la IGJ no me escribió, entonces yo no puedo facturar, no puedo... Tiene que cobrar, tiene que facturar. Y bueno, tampoco, esto es la categoría histórica del derecho comercial, es imposible. Entonces, mi recomendación es a los socios, cuando dicen, mira, yo estoy facturando, porque encima te dicen, yo ya facturé, yo ya tributé, después hacer un acta de acuerdo al tipo social, y que asume, que autoriza a la sociedad y asume los actos realizados durante ese interconstitutivo. Sí, a ver, perfectamente aplicable el artículo 183 y 184. Y si no, de gestión de negocio del Código Civil y Comercial del nuevo. Porque la verdad es lo que nos pasa a todos. El tiempo del trámite de inscripción es larguísimo. Los socios, los negocios no esperan. No sé, por lo menos esa es mi opinión con respecto a esto. Y en última instancia, también lo mismo pasa con el tema del capital social y la infracapitalización. A ver, la verdad, nosotros técnicamente enseñamos, el capital social es una cifra de carácter jurídico, técnico jurídico, y el patrimonio es económico. La verdad, hoy nadie que contrate con una sociedad va a ver, mostrarme cuál es tu capital. Para nada. El banco le mirará el balance, cuál es su patrimonio, y en base a eso le da o no el crédito, le da... A ver, hay cosas, por eso hablaba un poco, siguiendo al maestro Vítolo, la rigidez de la ley de sociedades hoy está cada vez más resquebrajada, más flexibilizada. De manera de que esto que nos pasa también con la constitución de las sociedades, a ver, se terminó la historia de la nulidad. Vieron que la ley decía lo que no, la sociedad típica, nula. Como diría mi ley, fuera. Ahora eso no existe más. Hoy están todas ahí en ese cajón desastre, como lo dice la doctrina, a las sociedades de la sección cuarta. Que incluso, fíjense que antes establecía una responsabilidad limitada y solidaria, y hoy puede ser mancomunada, porque de acuerdo a cómo se pacte, por su porción, puede ser responsable por su porción viril, incluso en las sociedades de la sección cuarta. Por eso, me parece que los negocios no pueden pararse, no tienen otros tiempos.
Y bueno, la forma de resguardar, me parece, a los socios es que la sociedad después los asuma. A los acreedores de la sociedad les va a convenir más ejecutar o perseguir los bienes sociales que los bienes de los socios. Me parece, así que siempre estamos hablando de la normalidad de las sociedades, siempre eso pasa un poco, el profesor Nissen siempre tiene una visión patológica de las sociedades que yo no comparto. Hay gente que podrá buscar estas formas jurídicas para estafar a la gente, pero para eso la ley está establecida, los mecanismos están, la inoponibilidad de la personalidad jurídica, la responsabilidad de los socios, eso indudablemente está. Nosotros no tenemos que pensar en la patología de la sociedad, me parece que tenemos que pensarla como un instrumento necesario y que ayude a nuestra economía fundamentalmente. Por eso me parece que hay que buscar soluciones dentro del esquema de la ley, resguardando las responsabilidades y a los socios, pero parar en los negocios no hay forma. Por lo menos esa es mi opinión. No sé si, Javier, si está contestada. Sí, Es lo que perfecto, podemos Verónica. hacer. Gracias, Que nos inscriban gracias, más Verónica. rápido ya no depende de nosotros. No, sí, hay millones de preguntas para hacer, pero bueno, cierto, es un ámbito infinito No, de no las para sociedades. nada. Yo, con Y gusto. además es cierto que lo que pasa es que vivo en un país también medio tramposo, y o sea, no es la moral, la ética, se deja de lado, y justamente lo que voy a decir es cierto. Generalmente a veces se constituyen hasta para cometer delitos, ¿no es cierto? Claro, bueno, pero Y, eso, yo creo que eso no tiene que ser un norte nuestro. Para eso está la ley, están los jueces, las herramientas jurídicas están. Nosotros tenemos que pensar estas herramientas que da el derecho como un instrumento que ayude a los productores, a los emprendedores, a la economía de nuestro país, de nuestra región. Por eso me parece que hay que facilitar la posibilidad de que acelerar las inscripciones. La SAS, para mí, bueno, alguna vez si quieren nos juntamos a hablar de la SAS, también es algo que me parece que se tiene una visión que no comparto de resguardo, de que no, que... pero hay Yo una creo versión de que van a dejar de existir, ¿es así? Y la bueno, última depende pregunta. de quién gane, Javi, no sabemos qué va a pasar. No, yo la verdad que me parece un instrumento que podrá perfeccionarse, siempre, todo puede perfeccionarse, pero que es un instrumento válido e importante para los emprendedores, para la gente joven que quiere emprender un negocio. No sé, para mí es un instrumento válido. Repito, podrá perfeccionarse, pero sería una picardía que lo elimine. Pero bueno, esperemos. Bueno, no sé si hay alguna última pregunta. Bueno, Verónica, muchas gracias por tu No, generosidad, tu buena predisposición. Excelente tu disertación y le cedo la palabra al escribano José María Botelo. Hola. Ahí se escucha, José. Bueno, Verónica, además está decirte, excelente tu exposición, una charla enriquecedora. Así que en nombre del Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes, te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros tu capacidad, tu sabiduría y la experiencia con esta materia que para nosotros es muy importante. Agradecidos también por todos los que participaron, que acompañaron y compartieron en este momento de esta charla, al moderador, a Cristian, y como reitero, también a la Comisión de Cultura y Conferencias y Prensa del Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes. Un fuerte abrazo, Verónica, y muchísimas gracias nuevamente.
Muchas gracias a todos ustedes y bueno, para mí una jornada muy linda y gracias al colegio, para las comisiones y a vos, José, como siempre. Y siempre a disposición cuando quieran. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias. Feliz primavera, ¿eh? Feliz primavera, sí. Para todos. Muchas gracias, Para- Y hasta de luego. estudiante, Verónica, porque Sí, nunca de terminamos de estudiantes que estudiar. somos siempre, tal cual. Así es. Gracias, Verónica. Buenas noches a todos. Chao, Chao, hasta chao. la próxima. Adiós, adiós. Gracias.